Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que hoy me toca disertar es displasia congénita de cadera. Bueno, para arrancar este tema podemos empezar mencionando y diciendo que la displasia congénita de cadera, o también mal llamada luxación congénita de cadera. ¿Por qué? Porque muchos autores, muchos colegas piensan que una displasia es lo mismo que una luxación de cadera, y son términos completamente distintos, ¿sí? No toda displasia de cadera va a terminar siendo una luxación de cadera, ni una luxación va a terminar siendo una displasia. Eh, Actualmente el término incluso de displasia congénita de cadera ha sido cambiado y está siendo más conocido como una displasia del desarrollo de la cadera, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre la definición. Podemos decir que la displasia congénita de cadera, como ya había dicho, mal llamada luxación congénita de cadera, es el desarrollo anormal de la articulación coxofemoral que puede provocar ya sea una luxación o no. Esta patología se puede presentar mucho antes del nacimiento, puede presentarse durante el parto e incluso se puede llegar a manifestar después del mismo. Hablando un poco sobre incidencia, tiene una incidencia alta, ya que se va a presentar en 3 por cada 1000 nacidos vivos. Frecuentemente la patología se va a presentar más en el sexo femenino que en el sexo masculino. Hablamos en un número de un 8 en 10. Puede llegar a ser bilateral, pero se dice que hasta ahora no se conoce con exactitud el por qué llega a tener más frecuencia, más que todo en la cadera del lado izquierdo. Las causas. Dentro de las causas, la primera causa hasta el momento es desconocida. Puede incluso ser por causas de mala posición intrauterina del feto, y más que todo, todos los autores y en la bibliografía relacionan que una de las causas más frecuentes puede ser una herencia familiar, padres con displasia de cadera o hermanos con displasia de cadera. Incluso también dentro de las causas podemos mencionar algunos efectos hormonales de la mujer. Dentro de los factores predisponentes, los antecedentes de displasia de cadera congénita, como habíamos dicho, de padres y hermanos, embarazos múltiples, malformaciones congénitas, como ser pie sambo, pie bot. Muchas de estas patologías ya que van asociadas, generalmente se dice que más allá de una displasia llegan a tener una luxación. También en pacientes primogénitos, y también es importante la posición del parto. Si el feto viene en posición podálica, tiene altas probabilidades de presentar una displasia de cadera. En esta imagen podemos ver las 3 posiciones intrauterinas que pueden llegar a favorecer a la displasia congénita de cadera, que son posiciones intrauterinas podálicas. Hablando un poco sobre los tipos de displasia de cadera, existen 2. La primera es la prenatal o teratológica, que esta se va a presentar en un menor rango. Hablamos solo de un 10%. Que este se va a presentar en el nacimiento y se va a asociar generalmente a otras malformaciones. Pueden ser malformaciones en las extremidades, malformaciones en la columna, malformaciones renales y o cardíacas. Y la siguiente es la posparto, que es la que tiene mayor frecuencia en un 90%. Esta es la más típica y esta va a aparecer luego del parto o un tiempo después del nacimiento. Dentro del examen clínico, todo médico debe estar preparado, no solo un traumatólogo ni un pediatra, como para poder realizar el examen físico del recién nacido. Si uno no está, si uno no cuenta con las habilidades ni con la experiencia de los exámenes físicos, las maniobras habituales, lo que por lo menos tendría que saber como base es la de abducir las caderas, o sea, la limitación, o sea, fijarnos bien
la abducción de las caderas del niño. Lo que uno deberíamos hacer es mantener la abducción de las caderas y rodillas en una flexión de 90 grados. Si nosotros sospechamos, o sea, hacia 90 grados, ¿verdad? Si esta es menos de 45 grados, estaríamos sospechando ya de una displasia. También debemos de observar la simetría a lo largo de las extremidades inferiores del niño, ¿sí? Del recién nacido. Debemos observar la simetría de todos los miembros, más que todos los miembros inferiores. También antiguamente se tomaba en cuenta la simetría de los pliegues cutáneos, tanto de los glúteos y de los muslos. También debemos de observar el signo del telescopaje y las pruebas básicas para esto son las pruebas de Ortolani y Barlow, que son las siguientes, ¿sí? Acá está. Acá. Para empezar con la maniobra de Ortolani, el niño recién nacido debe tener las rodillas, es acá, esta. Debe tener las rodillas y la cadera flexionada a 90 grados. Se debe colocar el pulgar del explorador sobre la cara interna del muslo y el dedo medio sobre el trocánter mayor, como podemos ver en la imagen. Y esta cadera se tiene que ir reduciendo y al reducirse podemos llegar a sentir un resalte. Los muslos en abducción y presionando sobre el trocánter mayor simultáneamente, ¿sí? Para la maniobra de Barlow es la misma posición, pero la maniobra se realiza de forma inversa. Se debe llevar el muslo a la aducción, empujando con el pulgar el fémur hacia atrás, hacia afuera y atrás por la misma presión que uno ejerce, y este se puede llegar a luxar fácilmente si el paciente incluso llegase a tener un contexto de hiperlaxitud. Dentro de los criterios de estas maniobras se puede decir que una cadera es inestable o luxable cuando la maniobra de Barlow es positiva. Podemos decir también que una cadera luxada reductible es una cadera luxada reductible cuando la maniobra de Ortolani es positiva. También se puede decir que una cadera luxada irreductible es cuando una maniobra de Ortolani no se logra la reducción. Esas maniobras son bastante importantes ya que tienen solo un valor, o sea, solo tienen un tiempo para poder realizarlas de forma correcta, que son los primeros días del recién nacido y como máximo hasta el mes de vida. Dentro de los estudios complementarios, lo que nosotros debemos de solicitar son dos estudios básicos, que son una radiografía y una ecografía. Dentro de las radiografías, actualmente se podría decir que antes de la radiografía, como un screening, se debe realizar primero una ecografía, ¿sí? Las radiografías a veces son poco útiles ya que incluso llegamos a irradiar al recién nacido. Bueno, lo que sí o sí debemos hacer como un screening es una radiografía panorámica de pelvis del recién nacido a los 3 meses de edad, ¿sí? En cambio, la ecografía se la debe realizar en el nacimiento, o sea, cuando uno sospecha del paciente con displasia de cadera. Eso es un estudio importante, de bajo costo, evitamos que el recién nacido se irradie y este nos va a proporcionar imágenes detalladas de la cadera ósea. Se realiza una exploración, puede ser estática o dinámica de la articulación. O sea que mientras nosotros vamos haciendo las maniobras tanto de Ortolani o de Barlow, podemos realizar la ecografía y evidenciar. Por eso es un estudio dinámico. Como ya decía, no llegamos a irradiar y es un estudio no invasivo. Y este se va a hacer siempre y cuando haya una sospecha de una displasia de cadera, ¿sí? Ahora, hablando un poco sobre los hallazgos radiológicos en la displasia congénita de cadera. Existen signos para poder nosotros evidenciar una displasia de cadera. Puede existir una displasia acetabular, una displasia femoral o pueden estar separadas o pueden presentarse ambas, ¿sí?
Dentro de los hallazgos ahora vamos a mencionar los signos de la displasia acetabular, ¿sí? Como vemos en la imagen del lado derecho, acá. Como vemos en la imagen del lado derecho, es una radiografía panorámica de pelvis, ¿sí? Lo que primero debemos de trazar para medir el ángulo acetabular, se debe realizar un trazado de la línea de Heidinger, que es esta, que esta va a ir de forma horizontal a través de los dos cartílagos trirradiados de la pelvis. Es esta línea. Se debe trazar primero esta línea. Como segunda línea se debe realizar una línea tangencial que viene desde el fondo del acetábulo hasta el borde del acetábulo, ¿sí? De este lado la cadera sería una cadera normal. De este lado ya es una cadera displásica. ¿Por qué? Porque el ángulo acetabular es mayor a 33 grados. Se considera un ángulo acetabular normal hasta los 33 grados. Más allá de los 33 grados ya hablamos de una displasia de cadera, ¿sí? ¿Qué más? También debemos de observar la hipotrofia del núcleo de osificación. Acá en esta imagen podemos ver el núcleo de osificación del lado de la cadera derecha. En cambio, en el lado izquierdo, este está ausente, ¿sí? Y este se va a formar generalmente hasta el segundo mes de vida. También otro signo para ver si es solo una displasia o una luxación, debemos de observar, acá tengo otra imagen, el arco de Shenton, ¿sí? El arco de Shenton que va desde el borde del agujero obturador hacia el borde interno del cuello. Como vemos acá, acá. Este llegaría a ser el arco de Shenton, un arco de Shenton normal, porque se va a continuar. En cambio acá existe ya una ruptura que no llega a pasar, o sea, el arco no llega a pasar por el borde interno del cuello. Acá ya nos damos cuenta claramente que aparte de la displasia tenemos una luxación de cadera, ¿sí? Como ya habíamos dicho, el ángulo acetabular normal va a ser entre 30 y 33 grados. Ya un ángulo mayor a 33, 36, hablamos de un cotilo displásico. Y el ángulo va a disminuir 1 grado por mes, haciéndose cada vez más horizontal. Podemos hablar, ¿qué más? Acá tengo otra imagen donde podemos ver algo más claro, que también debemos realizar otra medida, que es la medida de la línea H. ¿Cuál es esta? Que se debe trazar la línea de Hilgenrey, que es esta, y la línea H sería el espacio que existe entre el borde superior del fémur, que vemos en una cadera normal, de acá hacia la línea, que existe esta distancia, ¿sí? Cuando el paciente presenta una luxación, esta va a llegar a disminuir o a desaparecer, como vemos de este lado, ¿sí? También debemos realizar otra línea para ver el tema de los cuadrantes, ¿sí? Vamos a dibujar 4 cuadrantes. Realizamos la línea de Hilgenrey y trazamos otra línea que sería la línea de Perkin, que va por el borde, va a ir por el borde acetabular, ¿sí? Esta línea nos va a permitir formar 4 cuadrantes. Un inferointerno, un inferointerno, inferoexterno, superinterno y superexterno. Para hablar de una cadera no luxada o de una cadera normal, se debe decir que el núcleo de osificación debe estar en el cuadrante inferointerno, como se encuentra acá. En cambio, en la luxación, acá ya podemos ver que el núcleo de osificación se encuentra en el cuadrante superexterno.
Acá tengo una radiografía que también podemos llegar a ver que a simple vista ya nos damos cuenta que la cadera del lado derecho es una cadera normal, porque podemos llegar a ver el núcleo de osificación. En cambio, el del lado izquierdo vemos un núcleo de osificación hipoplásico, es decir, que existe acá una displasia femoral. El acetábulo está verticalizado y mal formado, y si llegáramos a trazar la línea de Hildebrand y la línea tangencial para medir el ángulo acetabular, este más o menos tiene un ángulo mayor a 40 grados, o sea que es una displasia de cadera, ¿sí? También podemos ver la ruptura del arco de Shenton, que acá no tiene una continuación como del lado de la cadera derecha, ¿sí? Y también podemos llegar a ver, si trazamos los cuadrantes, que el núcleo de osificación va a estar en el cuadrante superexterno y no en el inferior interno. Ahora hablando un poco sobre el tratamiento. Existe un tratamiento ortopédico y un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento ortopédico está indicado el arnés de Pavlik. Este arnés, ¿qué ventajas tiene? Dentro de todo es un arnés económico, accesible, que incluso en algunos centros de salud los llegan a dar, o sea, los llegan a proveer. Este se debe usar de forma permanente hasta los 6 meses, o sea, solo se lo puede retirar para higienizar al recién nacido. Y parcialmente después de los 6 meses solo se puede usar hasta 12 horas por día, ¿sí? Posteriormente a los 6 meses. Se deben realizar los ajustes semanales o quincenales. Siempre va a ser necesario, o sea, se hacen los ajustes para mantener la posición ideal según el crecimiento del niño. Se debe advertir a los padres sobre la presión que pueda llegar a ejercer este arnés sobre la ingle, que incluso puede llegar a causar una parálisis del nervio femoral. Para los ajustes y para los controles siempre va a ser necesario también posteriormente solicitar una ecografía. ¿Qué función cumple el arnés? El arnés va a cumplir la función de mantener la cadera y las rodillas flexionadas a 90 grados y en abducción, como podemos llegar a ver en las imágenes. Otro método, otro tratamiento ortopédico también que es usado son las tracciones, ¿sí? Pero esto está indicado más que todo en niños mayores a 6 meses, que es un tratamiento como inicial antes de realizarse una reducción abierta, ¿sí? Es como un inicio, es un antepié a la cirugía. Dentro de las complicaciones que los tratamientos ortopédicos puedan llegar a presentar, se puede llegar a observar reluxaciones, subluxaciones persistentes, una necrosis avascular del fémur, una compresión del nervio femoral y deterioro de la piel bajo la ortesis. Hablando del tratamiento quirúrgico, se pueden realizar osteotomías. Una de las osteotomías básicas y fundamentales para el tratamiento es la osteotomía inonimada de Salter, o también llamada osteotomía redireccional, que es una técnica de reorientación acetabular, ¿sí? Mejora la cobertura femoral anterior y lateral por medio de la osteotomía en una línea inonimada. Proporciona una cobertura completa con el cartílago hialino y este se puede realizar entre los 18 meses hasta los 6 años, siempre y cuando las caderas no sean, siempre y cuando no presenten una coxartrosis. La técnica trata reorientar el acetábulo al realizar una miotomía de los abductores más una tenotomía del psoas ilíaco. Otra técnica es la técnica de la osteotomía de Chiari, o también conocida como osteotomía de salvamiento. Es donde se fabrica un techo acetabular, deslizando el hueso ilíaco ya osteotomizado, y se utiliza como un salvataje en caderas tanto incongruentes y deformadas. Se realiza la medialización, que provoca el cotilo, que acompaña a un ascenso del mismo y una insuficiencia de los glúteos. Se debe realizar
No todas las veces, pero también está indicado post cirugía para el postoperatorio realizar un yeso pélvico corto, que este va a ir desde el tórax hasta el muslo o rodillas y se utiliza más que todo para sostener la cadera postoperada para permitir la consolidación y evitar el fracaso de la misma. Dentro de las complicaciones quirúrgicas también puede existir reluxaciones persistentes, necrosis avascular femoral, rigidez de la articulación, trastornos del crecimiento femoral, infecciones posoperatorias e incluso puede llegar a presentar parálisis del nervio ciático. ¿Qué es lo que debemos hacer con los pacientes? Con este tipo de pacientes se debe realizar un seguimiento a largo plazo, ¿sí? La frecuencia y duración del seguimiento va a depender siempre del cirujano ortopedista que va a ir tratando al niño. Los niños tratados con una displasia congénita de cadera deben tener radiografías anuales hasta los 6 años aproximadamente. Y debemos de asegurar que la cadera se esté desarrollando normalmente con controles radiográficos y con ecografías. La bibliografía y eso sería todo.